Bueno, amigos, ya regresamos, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, en esta tercera parte del programa, fíjense que contactamos al doctor Javier Valdés, que es el autor del libro El Huérfanos del Narco, con una granada en la boca. Ahí lo tenemos en las pantallas. Nada más que el doctor, pues como está presentando en varias partes su libro, pues a veces se complica la llamada por estar interrumpiendo ahí mismo las presentaciones. Pero bueno, Javier Valdés ha sido uno de los periodistas que más se ha dedicado a explorar este mundo del narcotráfico. Y bueno, como ustedes saben, pues México tiene una historia muy triste con las personas que tratan de señalar a algunos gobernantes, algunas personas que están inmiscuidas en la cuestión del narco. Ahí estamos viendo precisamente una de las portadas del último libro que acaba de sacar el maestro Javier Valdés Cárdenas, que se llama Narcoperiodismo. Y bueno, este libro trató de investigar todas las personas que por no reseñar las acciones que el narcotráfico hace, o más bien por reseñarlas, pues se ha topado con la muerte. Este fue uno de los libros más importantes de todas las personas que a veces señalamos a los grupos que pertenecen a la criminalidad. Y bueno, pues hablar de estos grupos es como si te pusieras una granada en la boca y pues tarde que temprano, pues esta granada te explota. A últimas fechas, por ejemplo, los gobiernos del estado de Veracruz, hemos visto cómo bastantes periodistas han sido masacrados por dedicarse a denunciar, por dedicarse a investigar cómo operan estos carteles del narco, cuáles son las rutas, cuál es la forma que implementan para lavar el dinero. Y aquí también un libro muy interesante que hace el maestro Javier Valdés, que es Mis Narco, estas reinas de la primavera que son financiados muchos de los concursos o las participantes para que puedan ganar, pero tristemente muchas de ellas han perdido la vida, puesto que al ser algunas acompañantes o parejas de las personas que participan en estos grupos criminales, pues por los enemigos las secuestran, las decapitan, entre otras acciones. Esta fotografía es por demás ejemplificadora de todas las acciones que tiene que padecer la prensa. Como sabemos, hay alguna prensa que se dedica a denunciar, a investigar y con hechos señalar a aquellas personas que participan de los grupos criminales. Pero bueno, también hay algunos grupos criminales que denostan a aquellos comunicadores que se atreven a decir la verdad. Hay persecución y bueno, ya en unos momentos en la línea al maestro Javier Valdés Cárdenas. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio, mucho gusto saludarte. Pues primero agradecidos, maestro, que haya dejado tantito la conferencia de la presentación de narcoperiodismo. Este es uno de los últimos libros que he escrito conjuntamente con otros anteriores, este libro que está aquí en pantallas, que se llama Narcoperiodismo. ¿De qué nos habla este último de sus libros que es posterior a Huérfanos del Narco, maestro? Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que es un libro en el que recopilo historias, testimonios, crónicas del trabajo periodístico de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México. Abarca todos los ámbitos del trabajo periodístico, todos los aspectos, digamos, desde la censura hasta la autocensura, y por supuesto los casos de periodistas asesinados, exiliados, desaparecidos, amenazados, incluyendo la participación de los dueños de los medios de comunicación, del gobierno, de la clase política que es intolerante, y de los empresarios que censuran cualquier trabajo de investigación sobre sus inversiones, resultados de
corrupción y tráfico de influencias. Entonces es en general los diferentes filos, pantanos y también una mirada hacia el interior del trabajo periodístico en México. Maestro Javier, precisamente su tocayo, ¿verdad? Javier Duarte, en Veracruz ha hecho una cacería impresionante hacia los periodistas. ¿Qué nos puede hablar de ese gobierno tan sanguinario que ha hecho la persecución a todos aquellos que han denunciado las acciones en Veracruz? Bueno, Duarte es un cacique, es un asesino, creo que debe estar en la cárcel. Hay muchos Duartes en el país, no solo en Veracruz. Creo que ha hecho de esta entidad una sucursal del infierno con sus actos represivos, corruptos, de complicidad con el narcotráfico. Él encabeza el crimen organizado en Veracruz. Yo creo que solo es una pieza más del rompecabezas de corrupción, de una clase política corrupta que tenemos en México. Muy bien, el paradigma de la libertad de expresión es este gran periodista Rafael Buendía, o quién es el que pudiéramos decir que hace una expresión de libertad del periodismo. Yo creo que tenemos varios paradigmas. Me gusta mucho la expresión que usas. Incluiría, por supuesto, a Buendía, a Julio Scherer, a Blanco Ornelas. Son los que ahora creo que podemos mencionar. A mí me gusta mucho el trabajo de Rodolfo Walsh, pero estamos hablando de un periodista argentino. Yo creo que en México tenemos esos paradigmas, junto con otros más que incluso ahora siguen escribiendo, ¿no? En ese sentido yo creo que sí hay formas de hacer periodismo y hay, por supuesto, esperanzas. Muy bien, Julio Scherer, cuando empezaba a señalar las acciones del gobierno de López Portillo dijo una frase que no se borra, que dijo: no te pago para que me pegues. ¿Cómo entender esta defensa que hace del periodismo Julio Scherer con su gran revista Proceso? Bueno, quedó claro para Proceso lo hizo saber de manera contundente que el hecho de que se anuncien en los medios de comunicación, el gobierno no tiene derecho a imponer una línea editorial en estos espacios. Yo creo que persiste esa práctica de nuestra clase política de castigar a los medios críticos. Eso se da a nivel nacional y en cada uno de los estados. Creo que se replica esto del cacicazgo. La autoridad cree que los recursos públicos son de ellos y los van a aplicar de manera discrecional. Creo que ellos tienen la obligación de distribuir con transparencia los recursos públicos y sin esperar que los periodistas nos quedemos callados o estemos amordazados, maniatados frente a tantos abusos. La diáspora que se hace del periódico Excelsior, que donde salen precisamente Julio Scherer, Pagés Yergo, ya se repuso Excelsior de esa diáspora. Ya podemos hablar que nuevamente Excelsior es un referente de verdad, ¿o siguen las simulaciones? No, yo creo que hay resistencias en ambos sentidos, en Excelsior igual que en otros medios. Creo que hay una especie de crisis en los medios tradicionales, en los medios grandes, por decirlo de una manera, y que la emergencia se está dando en los blogueros, en los espacios virtuales donde reporteros ejercen un periodismo libre, pero con muchas limitaciones económicas y por lo tanto están en la sobrevivencia. No, Excelsior, respondiendo a tu pregunta, está lejos de aquel Excelsior que nosotros admiramos. Maestro Javier, ¿le parece que nos vayamos a un corte y regresando continuamos con su interesante libro? Con mucho gusto, gracias. Muy bien. Bueno, amigos, no te vayas, estamos hablando con uno de los grandes periodistas que no tiene miedo de hablar con la granada en la boca. Nos estamos refiriendo al gran periodista Javier Valdés Cárdenas, desde Sinaloa a Morelia, en una llamada telefónica. Regresamos aquí a tu programa Sin Comentario.
Bueno amigos, ya regresamos, estamos en tu programa y comentario, un comentario pensado, y estamos hablando hasta Sinaloa con el gran periodista Javier Valdés Cárdenas, que hace este libro, su último de sus libros, periodismo, narcoperiodismo. Anteriormente ya habíamos hablado con él, si recuerdan, cuando hizo este libro de Huérfanos del Narco. Y bueno, maestro, regresamos aquí a los estudios comentando su libro Narcoperiodismo, y estábamos hablando de estos grandes referentes en que parece ser que Excelsior pues aún todavía quedó muy dañado cuando expulsó a grandes periodistas, entre ellos a Julio Scherer, a Pagés Yergo, pero mencionábamos los referentes del periodismo que se han dedicado a investigar el narco, que uno de ellos es Blanco Ornelas con su periódico Z, y que en bastantes ocasiones fue amenazado, y no solamente amenazado, fue víctima de las balas del narco. ¿Qué nos puede decir cómo estructuró usted el libro Narcoperiodismo, maestro Javier? Yo quería, y espero haberlo logrado, incluir todos los escenarios en que se desarrolla el periodismo en México. Pensé, por ejemplo, en cómo reporteamos en Sinaloa, donde tenemos un cártel predominante, el cártel de Sinaloa, y no es una zona que esté en disputa. Pero tenía que comparar esto con otras regiones para que se entendiera la diferencia, el contraste. Por eso me pareció importante meter historias de Tamaulipas, también conocido como Mataulipas, y no podía dejar de escribir sobre esto sin meter historias sobre el tráfico de influencias, cómo impacta el desarrollo inmobiliario en el ejercicio periodístico de esta región de Guadalajara y sus alrededores, la violencia institucionalizada, y por supuesto Veracruz y el caso de nuestro compañero reportero Espinosa, asesinado en la Ciudad de México. Ya teniendo todo esto, quiero decirte que también debí incluir periodistas que están exiliados. Este compañero Alejandro Pacheco, que vive en Estados Unidos y que se tiene que resignar a ver su casita en Torreón desde Google Maps, porque él no puede regresar a México, donde si regresa pues seguramente va a ser asesinado junto con su familia. Maestro Javier, ¿no tenemos garantías los que ejercemos el periodismo en México? No, claro que no. Yo recuerdo que en un tiempo podíamos acudir al ejército, yo creo que eran unos 10 años, todavía había cierto prestigio. Ahora ni el ejército ni la marina, por supuesto el gobierno federal, las policías locales, están coludidas con el narcotráfico. Yo creo que la única salvación para nosotros en estas condiciones es irnos del país. Ninguna autoridad por este nivel de complicidad puede garantizarnos a nosotros nuestra integridad y la de nuestras familias. Tendríamos que escondernos o huir de México. No veo tampoco un movimiento social que acompañe el periodismo crítico, valiente que se realiza en México. La verdad, el panorama no es nada alentador, sino más bien es de desolación. Maestro, ¿cuál es la metodología que utiliza usted para haber confeccionado este libro tan interesante? Bueno, para mí son muy importantes los testimonios. Por supuesto, yo recopilo información antes de acudir a las regiones para saber qué es lo que voy a contar, a quién voy a buscar, qué es lo que me interesa preguntar. Cuando yo acudo ya a las regiones, supongamos Veracruz, yo ya tengo una agenda muy específica, no hago vida pública, no ando comentando en redes sociales que estoy en tal lugar, nada, absolutamente mucha discreción, y hago lo que tengo que hacer, como dicen los francotiradores, puro tiro de precisión y de una vida de encierro para seguir avanzando en los textos. Creo que en general eso me ha ayudado mucho a evitar algunos riesgos en zonas tan conflictivas como Tamaulipas, Veracruz, incluso Sinaloa. Maestro Javier, de los libros que usted ha escrito, que me parece que todos los escribió con la granada en la boca,
¿cuál es el que más le ha significado, vamos a decir, una proyección más allá de la que usted tiene como una persona que investiga el crimen directamente? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? El de Mala Hierba me llevó a España junto con mis narcos. Yo fui finalista del Premio Internacional Rodolfo Walsh a la obra de no ficción escrita en español. Y en general, mis libros, pues, ninguno de ellos ha destacado en el exterior, que no sea por estos reconocimientos, pero creo que si algunos de ellos ameritan ser considerados en cuenta para saber qué está pasando en México, creo que hay que estudiar Los morros del narco, que es un libro que trata de niños y jóvenes en el narco, el de Levantones, que es sobre desaparecidos. No hay otras obras de este tipo en el país exclusivamente sobre estos escenarios, y por supuesto el de Huérfanos del Narco, que trata de los hijos de los desaparecidos y las esposas de los desaparecidos y asesinados. Supongo que usted fue uno de los que abordó el caso de Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchi. ¿Esto lo narra usted en Los morros del narco? Sí, así es. Maestro, ¿qué le ha significado como peligros? ¿Ha sido amenazado usted a la edición de alguno de estos libros? Bueno, te puedo decir que he sufrido de todo tipo de condiciones de parte de criminales y de políticos. No puedo referirme a ninguna de manera específica. En el periódico hemos tenido problemas de diversa índole. No sé, en el 2009 nos aventaron una granada de fragmentación, no pasó nada, solo provocó daños materiales, y eso es lo más público que tenemos. Hay otras cosas que son también fuertes, pero que nosotros hemos aprendido a navegar con ellas. Creo que si nosotros denunciamos alguna de estas amenazas o actos de atentados, cualquiera puede aprovechar para hacernos daño. Entonces hemos querido ser discretos en ese aspecto. Maestro, antes de despedirnos y agradecer su llamada, ¿este hecho de que le aventaron a usted una granada fue lo que dio origen con una granada en la boca? No. Fue muy poco después que salió este libro. En realidad, el de la granada en la boca tiene su origen en una historia que así se llama, de Carla Flores, una empleada de un negocio de comida que fue herida con una granada en la boca, como dice el título, y duró como cerca de 10 horas con el aparato ahí sin explotar, incrustado en la boca, entre la quijada, la lengua, los huesos, y hubo riesgo de que explotara. Por fortuna se lo sacaron. Ella todavía está padeciendo las secuelas de esta lesión, porque pues aunque no murió, le arrancaron parte de su vida, le cercenaron la vida de ella y de su familia, y creo que es una historia heroica, como muchas que también vienen en mi libro, y por eso le puse ese título, ¿no?, en homenaje a Carla. Pues maestro Javier, agradezco bastante que nos haya recibido la llamada. Es un verdadero privilegio contar con su amistad y que vea también para todos aquellos que ejercemos el periodismo y actuar con valentía como usted lo está haciendo. Deseamos el mayor de los éxitos en su último libro, Narcoperiodismo, y espero pronto nos comuniquemos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí. Un abrazo para todos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Pues amigos, como ven, el trabajo periodístico implica no solamente heroísmo, sino nuestra arma será la verdad, será el acompañamiento que todos ustedes nos hacen al sintonizarnos. El programa Psicomentario agradece, como cada jueves, nos sintonicen, y nuevamente muchas gracias a Lupita, que nos pone las fotografías, a su santidad Juan Pablo, a Alan, el fortachón, que está también en los controles, nuevamente a quien me logró la comunicación, que fue mi amigo Roy, aquí en las cámaras también, y a nuestro tocayo Víctor. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide hasta muy pronto, el próximo jueves. Bye.